Soy yo. Doctor, ¿podría repetir lo que dijo? Ya llevo. Pendientes para más o menos 12:27. Porque, señorita Brito, ¿cuál de las dos comienza, por favor? Para que encienda su cámara y poder iniciar el conteo del tiempo. Yo, doctor González. Muy bien. Entonces, eso. Bien, señorita González, siendo las 11:41, comience. Éxitos. Ya, ok. Buenos días. Mi grupo el día de hoy va a hablar acerca del flujo coronario y isquemia cardíaca. Siguiente, por favor. En el control del flujo coronario, la contracción sistólica aumenta la presión en el tejido y la compresión reduce el diámetro de los vasos de la microcirculación intramiocárdica e incrementa el flujo venoso coronario. En la diástole, el flujo arterial coronario aumenta favoreciendo la perfusión de los vasos subendocárdicos al mismo tiempo que el flujo coronario venoso cae. Siguiente, por favor. En cuanto la anterior. La anterior, por favor. Ya, esa. En cuanto al consumo de oxígeno por el miocardio, la extracción de oxígeno llega casi al máximo durante el reposo con un promedio del 60-80% del contenido de oxígeno de la sangre arterial. Los principales determinantes son la frecuencia cardíaca, la presión sistólica y la contractilidad del ventrículo izquierdo. Un aumento al doble de cualquiera de estos factores va a requerir un aumento del flujo coronario de alrededor del 50%. Siguiente, por favor. En la autorregulación coronaria, si los factores que influyen en el consumo de oxígeno se mantienen constantes, el corazón normal mantiene un flujo sanguíneo coronario constante. Aunque la presión coronaria regional varíe dentro de un amplio intervalo, observamos las líneas rojas. Y por debajo del límite inferior de la presión de autorregulación, que es alrededor de 40 milímetros de mercurio, los vasos subendocárdicos no pueden dilatarse más y se produce isquemia miocárdica. Durante la vasodilatación, que observamos la línea azul, el flujo aumenta a 5 veces por encima de los valores de reposo con una presión arterial normal. Cuando la presión cae al límite inferior de la autorregulación, las arterias coronarias de resistencia alcanzan su dilatación máxima y el flujo pasa a depender de la presión, dando la aparición de isquemia subendocárdica. La capacidad para aumentar el flujo por encima de los valores de reposo en respuesta a una vasodilatación farmacológica se denomina reserva de flujo coronario, y todo lo que incremente el flujo en reposo va a reducir la reserva coronaria. Siguiente, por favor. La resistencia al flujo sanguíneo coronario se divide en resistencia epicárdica, que es R1, usualmente nulo hasta que se desarrolle una estenosis significativa que vence a los mecanismos de autorregulación. R2, que es la resistencia microvascular, es secundaria a los ajustes metabólicos y de autorregulación del flujo que se producen en las arteriolas y las arterias pequeñas. Y R3, que es la resistencia compresiva, que varía con la fase del ciclo y es mayor en las capas subendocárdicas que en las subepicárdicas. Esta depende de la contracción del corazón y del desarrollo de la presión sistólica en el ventrículo izquierdo. Siguiente, por favor. Para cubrir las necesidades del lecho vascular distal, los vasos de resistencia tienen que dilatarse de forma coordinada. Esto puede darse mediante la regulación miógena, en donde los vasos se dilatan cuando la presión de distensión disminuye y se contraen cuando la presión se eleva. Su mecanismo de acción se desconoce, pero se cree que puede ser por canales de calcio tipo L activados por distensión. Siguiente, por favor. O puede verse también por el control de la resistencia coronaria mediado por el reflujo, en el cual a medida que el gradiente de presión a través de un vaso aumenta, el flujo también aumenta, observándose una dilatación progresiva. Este de aquí se encuentra mediado por el óxido nítrico. Siguiente, por favor. Y entre los mediadores metabólicos tenemos a la adenosina, que es liberada a partir de miocitos y su semivida es menos de 10 segundos por la adenosina desaminasa y actúa principalmente en vasos menores de 100 milímetros de diámetro. Siguiente, por favor. Los canales de potasio sensibles al ATP poseen una actividad tónica y contribuyen al tono vascular coronario en el reposo. Pueden modular las respuestas coronarias tanto metabólicas como de autorregulación. La percepción del oxígeno, el flujo coronario aumenta proporcionalmente y la densidad de capilares profundidos se duplican en respuesta a la hipoxia. Y la hipercapnia y la acidosis son potentes estímulos que producen vasodilatación coronaria con independencia de la hipoxia. Siguiente, por favor. En el control nervioso tenemos la inervación colinérgica, en donde la acetilcolina
dilata las arterias de resistencia y aumenta el flujo coronario. En una persona con aterosclerosis la respuesta es distinta. La dilatación disminuye y la producción de óxido nítrico produce vasoconstricción. En la inervación simpática, en condiciones basales, no hay un tono simpático de reposo en el corazón. Las arterias de conducción, la estimulación simpática produce constricción por los receptores alfa 1 y una vasodilatación por los beta 2. Siguiente, por favor. En los mediadores vasoactivos parácrinos tenemos a la serotonina, que es liberada por las plaquetas, produciendo vasoconstricción de las arterias normales y ateroscleróticas y puede aumentar la gravedad funcional de una estenosis coronaria dinámica a través de un vasoespasmo añadido. El tromboxano A2 es liberado durante la agregación plaquetaria y produce una vasoconstricción de las arterias de conducción y aislados vasos coronarios de resistencia. Puede acentuar una isquemia aguda del miocardio. El difosfato de adenosina es un vasodilatador derivado de las plaquetas y que relaja la microvascularización coronaria y las arterias de conducción. Depende del óxido nítrico y la eliminación del endotelio lo anula. La trombina produce vasodilatación in vitro, dependiente del endotelio. In vivo libera tromboxano A2, lo que determina una vasodilatación de la estenosis epicárdica. Siguiente, por favor. En lo que se refiere a la reserva coronaria derecha, la presión arterial supera de manera sustancial la presión del ventrículo derecho. El consumo de oxígeno es inferior a la del ventrículo izquierdo y las saturaciones de oxígeno en las venas coronarias son mayores que en la circulación coronaria izquierda. Como la reserva de extracción de oxígeno es considerable, el flujo coronario disminuye a medida que se reduce la presión y el aporte de oxígeno se mantiene aumentando su extracción. Estas diferencias parecen específicas de la pared libre del ventrículo derecho y en el que la arteria coronaria derecha es dominante e irriga una parte importante del ventrículo izquierdo inferior. Siguiente, por favor. El flujo de reserva coronaria es la capacidad de incrementar el flujo sanguíneo coronario en respuesta a un estímulo hiperémico. La hiperemia reactiva se da cuando la dilatación coronaria es desencadenada por isquemia miocárdica transitoria grave tras una oclusión coronaria de 200 milisegundos y es máxima tras una oclusión de 20 segundos. Y la hiperemia farmacológica es la perfusión de adenosina de 140 microgramos sobre kilogramos minuto. Siguiente, por favor. Ya, los métodos de cuantificación tenemos a la reserva de flujo absoluta, que es la relación entre el flujo coronario durante la vasodilatación y el valor de reposo. La reserva de flujo relativa compara el flujo durante una vasodilatación farmacológica máxima en una región estenosada con el de una región del mismo corazón considerada como normal. Y la reserva de flujo fraccional solo permite evaluar la importancia funcional de la estenosis de las arterias epicárdicas. Gracias. Ahí sigue mi compañera. Bien, buenos días doctor, compañeros, mi nombre es Cristina Brito y les voy a hablar de las consecuencias de la isquemia en el corazón. Cuando hay una oclusión trombótica de una arteria coronaria, hay una interrupción de la perfusión regional y eso va a hacer que rápidamente se detenga el metabolismo aerobio, se agote el fosfato de creatina y aparezca la glucólisis anaerobia. Después en el tejido hay una acumulación de lactato, disminuyen las concentraciones de ATP y hay depósito de catabolitos. Si la isquemia persiste, se desarrolla una acidosis y el potasio sale al espacio extracelular. Y por último, el ATP llega a niveles tan bajos que no puede mantener la función de la membrana y por lo tanto el miocito muere. Siguiente, por favor. Ya, en la lesión irreversible y muerte del miocito, la magnitud de la lesión irreversible depende de dos cosas, de los factores hemodinámicos en el consumo de oxígeno, por ejemplo, en los que aumentan como la taquicardia y en las que lo reducen como en la anemia o en la hipertensión arterial. Y el flujo coronario residual, esta lesión empieza desde las capas subendocárdicas porque ahí hay un mayor consumo de oxígeno y se dirige hacia las capas subepicárdicas para después de unas 3 a 6 horas provocar un infarto casi transmural. En cambio, la isquemia reversible repetida y angina previa a la oclusión reducen la lesión irreversible por un preacondicionamiento que ya les voy a explicar. La evolución de la lesión irreversible depende sobre todo del flujo coronario residual en personas con enfermedad arterial coronaria crónica. Esto es porque a mayor flujo colateral hay un menor tamaño del infarto y área de isquemia. ¿Qué sucede con la muerte celular en el infarto? La reperfusión causa la necrosis inmediata del miocito y libera su contenido al espacio extracelular. Eso causa que los leucocitos lleguen al área afectada y aumenten la lesión. Los miocitos que inicialmente sobrevivieron mueren por apoptosis, pero como requiere energía se va directamente a la necrosis o incluso la autofagia puede ayudar a la muerte celular, pero todos esos mecanismos tardíos pueden perjudicar el ventrículo izquierdo. Siguiente, por favor.
Ya, en la isquemia reversible y acoplamiento de perfusión de contracción, la isquemia irreversible es más común que la irreversible. La isquemia dependiente del aporte es causada por una obstrucción coronaria temporal que impide la perfusión. Aquí la relajación diastólica aumenta la distensibilidad del ventrículo izquierdo, mientras que la inducida por la demanda es por la incapacidad de cumplir con la demanda al consumo de oxígeno del miocardio, en donde la relajación diastólica disminuye la distensibilidad del ventrículo izquierdo. En un infarto transmural se reduce la saturación de oxígeno en las venas coronarias y el ATP, lo que al final causa que se reduzca la contracción regional y los latidos acaben en disinesia. Como consecuencia, la contracción global del ventrículo izquierdo disminuye mientras que la presión telediastólica de este aumenta y la presión arterial baja. Todos esos factores dependen de la gravedad de la isquemia. La isquemia subendocárdica aparece cuando la reserva del flujo se agota y en esos casos hay un estrecho acoplamiento entre las reducciones del flujo subendocárdico y las de la función contráctil regional del corazón medidas con el grosor de la pared regional. La hibernación a corto plazo es cuando la isquemia ha alcanzado un estado de equilibrio entre el aporte y la demanda y hay una reducción del consumo de oxígeno y de las contracciones. Siguiente, por favor. Ya, consecuencias funcionales de la isquemia irreversible. El precondicionamiento agudo es cuando hay una reducción de la necrosis de los miocitos debido a una isquemia breve irreversible previa a una oclusión coronaria prolongada. Este mecanismo puede atrasar la evolución de la lesión irreversible. Cuando es crónico, se llama precondicionamiento tardío. Dura hasta 4 días, reduce el tamaño del infarto y protege al corazón del aturdimiento de la isquemia. Por último, el posacondicionamiento miocárdico protege al corazón mediante la producción de una isquemia intermitente o la administración de agonistas farmacológicos al momento de la reperfusión. Siguiente, por favor. Ya, el aturdimiento miocárdico es cuando la función miocárdica regional se mantiene deprimida 6 horas tras la resolución isquémica después de una oclusión de 15 minutos sin necrosis tisular, aun si la perfusión miocárdica es normal. La hibernación crónica del miocardio, el miocardio funcional viable es cualquier región miocárdica donde la función contráctil mejora tras una revascularización coronaria. Esa disinergia reversible tiene 3 categorías con diferentes mecanismos fisiopatológicos que se resumen en la tabla de la diapositiva. Después de una isquemia aguda, lo habitual es que la función se normalice por completo. Las oclusiones breves dan lugar a una recuperación muy rápida y completa. La evolución de la mejoría depende de la duración y gravedad del episodio isquémico. Cuando el flujo en reposo relativo de una región alejada es normal en el miocardio disfuncional distal a una estenosis, hay un aturdimiento crónico. En cambio, en la hibernación del miocardio, causa que el flujo en reposo relativo disminuye en ausencia de síntomas o signos de isquemia. La progresión de un miocardio aturdido a uno hibernante causa la muerte del 30% de los miocitos regionales y los que no mueren se hipertrofian. Siguiente, por favor. Ya, un mecanismo de supervivencia en respuesta a la isquemia es la disminución regional del glucógeno sintetasa quinasa 3-beta que reduce la muerte celular. Las respuestas metabólicas y contráctiles del miocardio hibernante se disocian de los factores externos del trabajo cardíaco cuando se ha adaptado. Y en el miocardio hibernante la respuesta contráctil se reduce y se relaciona con la disminución del acoplamiento beta-adrenérgico adenilil ciclasa, posiblemente por el desbordamiento local de noradrenalina. No hay homogeneidad en la función nerviosa simpática del miocardio y se desarrollan arritmias incluso mortales. Actualmente se desconocen los factores que favorecen una vía a la degeneración progresiva frente a la adaptación. Siguiente, por favor. Listo, y esa es la bibliografía. Gracias. Ok, jóvenes, ¿se escucha? Sí, doctor. Ok, bien. Miren, es importante de acá, de esta primera parte, que entiendan sobre todo qué mecanismos intervienen en la regulación del flujo cardíaco, o sea, el flujo coronario, que entiendan un concepto que se llama fenómeno de robo coronario, entiendan esa definición que es extremadamente importante, y además que entiendan los conceptos de hibernación y aturdimiento, las diferencias que existen, las similitudes, y pues esto en el cuadrito que su compañera final les estaba poniendo, no lo resaltó tanto, lo puso un tamaño un poco pequeño, pero pues es muy básico que ustedes lo dominen, ¿ya? Diferenciar qué es reserva coronaria, qué es aturdimiento, qué es hibernación, son conceptos clave para poder entender de mejor manera cómo reacciona el miocardio y cómo podemos nosotros actuar para evitar que se pierdan células cardíacas, ¿ok?
Entonces eso es extremadamente importante que ustedes lo entiendan. Además, un fenómeno que es importante que conozcan y que entiendan es algo que se llama acondicionamiento isquémico o preacondicionamiento isquémico. ¿En qué consiste? ¿A qué nos referimos cuando estamos diciendo eso? Porque pues son conceptos que al final tienen utilidad clínica. Bien, continuamos entonces con su compañera Ortega. Bien, señorita Ortega. Sí, doctor. Ya, listo. Buenos días, doctor y compañeros. El tema que se me ha designado fue abordaje del paciente con dolor torácico. La siguiente diapositiva, por favor. Primero vamos a definir al dolor torácico como cualquier molestia o sensación anómala que se va a presentar en la zona correspondiente, tanto de lo que es el diafragma como en lo que es la base del cuello. La siguiente, por favor. Tenemos que las causas principalmente del dolor torácico agudo, principalmente la más frecuente va a ser lo que es una isquemia del miocárdico o un infarto del miocárdico, que esta principalmente se va a producir cuando el suministro de oxígeno del miocardio es insuficiente respecto a lo que es la parte de la demanda. La isquemia miocárdica aparece generalmente en uno de los contextos de aterosclerosis coronaria, pero también puede deberse a componentes dinámicos de resistencia vascular coronaria. Se puede producir lo que es un espasmo vascular de lo que las arterias coronarias normales o en pacientes con enfermedades coronarias en el cuadro se ha desarrollado principalmente en estas placas y las arterias coronarias de menor calibre. Dentro de las manifestaciones de la isquemia vamos a tener lo que es la angina, que este es un dolor intenso, opresivo torácico, que permite o que tiene como característica la dificultad para respirar. Con frecuencia los síntomas irradian hacia lo que es el hombro, el cuello, lo que es el brazo izquierdo y su sensación puede aumentar en pocos minutos. El dolor puede comenzar principalmente cuando se debe realizar o cuando se está haciendo ejercicio o lo que es el estrés, aunque más habitual es el síndrome coronario agudo, que este puede desencadenar algunos otros factores. Dentro de la clasificación de la isquemia miocárdica vamos a tener lo que es el dolor pleurítico, que es un dolor agudo o punzante provocado por movimientos respiratorios o por tos. Se localiza principalmente, es un único dolor en el centro o en la región abdominal inferior. También vamos a tener que la localidad principal o único dolor es en lo que es la punta de un dedo, especialmente sobre la punta del ventrículo izquierdo. Va a provocar lo que es dolor provocado por lo que es el movimiento, lo que es la palpación de la pared torácica en lo que son los brazos. Y va a provocar lo que es dolor al irritar lo que son las extremidades inferiores. Otra causa principalmente va a ser lo que es la enfermedad pericárdica, que esta principalmente hay que recordar que lo que es el pericardio visceral con el pericardio parietal no van a sentir cualquier otro tipo de dolor, van a ser estructuras que no insensibles al dolor. Esta principalmente vamos a encontrar lo que es la pericarditis infecciosa, que esta es casi siempre afecta a lo que es la pleura adyacente, de modo que es típico para los pacientes que experimentan lo que es un dolor pleurítico, con lo que es la respiración y otros cambios de movimientos. La deglutación también es uno de los factores que puede provocar lo que es dolor en lo que es el esófago y en la cara posterior del corazón. El dolor va a causar lo que es la pericarditis infecciosa, tanto en lo que es la parte del hombro como lo que es el cuello. Vamos a encontrar otro factor que es la enfermedad, en las enfermedades vasculares, principalmente la diseminación aórtica aguda, que esta comienza con un dolor brusco, un dolor intenso y desgarrador que se localiza según la progresión de la disección. Esta puede ser tanto ascendente como descendente. La ascendente se va a caracterizar porque el dolor se va a encontrar en la línea media anterior del tórax y la descendente se va a encontrar en la parte posterior del tórax. También vamos a encontrar lo que es la embolia pulmonar, que esta determina lo que es el comienzo brusco de la disnea y de lo que es el dolor torácico pleurítico. Vamos a encontrar la embolia pulmonar masiva, que tiende a causar lo que es dolor subesternal intenso y además va a percibir a lo que es la parte de la distensión de la arteria pulmonar. Otro factor va a ser la hipertensión pulmonar, enfermedades digestivas, como lo que es la parte del pancreatitis, que va a ser dolor epigástrico intenso, que puede radicar hacia lo que es la espalda, enfermedades úlceras péptidas también, y lo que es la colecistitis. Vamos a encontrar lo que son enfermedades pulmonares, que estas se van a asociar con lo que es neumotórax, con lo que es la neumonía, y los osteomusculares. La siguiente, por favor.
Dentro de las consideraciones diagnósticas vamos a tener una evaluación inicial. En la evaluación inicial principalmente vamos a tener lo que es la estabilidad clínica, que se necesita al paciente lo que es un tratamiento inmediato por lo que es el colapso circulatorio o insuficiencia respiratoria establecida. También vamos a tener importante un pronóstico inmediato en el cual si en el momento el paciente está clínicamente estable, cuál es el riesgo en el que éste tenga una enfermedad potencialmente mortal hacia lo que es el sistema coronario agudo y una embolia pulmonar o una disección aórtica. También vamos a tener lo que es la seguridad de las opciones de clasificación, si el riesgo de la enfermedad potencialmente es mortal, es bajo, y este puede darse de alta si el paciente para un tratamiento ambulatorio o debe someterse a lo que son pruebas adicionales u observaciones para su tratamiento. Dentro de lo que es la parte de la evolución inicial, también vamos a tener lo que son las clasificaciones según lo que es las directrices, como dolor, los síntomas principales y derivaciones de las evaluaciones más complejas, como dolor opresivo, disnea persistente, debilidad, mareo, si presenta el paciente. Luego de la amnesis, principalmente vamos a tener lo que es la historia clínica, característica del dolor, el tipo, la localización, la irradiación, los momentos que van y formas del inicio de la duración del dolor y actividades que van a desencadenar lo que es el dolor al momento que presentó el paciente, también con sus respectivos factores de riesgo. Vamos a tener lo que es el examen físico, en la cual vamos a evaluar lo que son sus signos vitales como presión, pulso, la auscultación y la palpitación. Un examen importante que vamos a tener en lo que es el abordaje del paciente con dolor torácico es el electrocardiograma. Este debe de realizarse dentro de los 10 minutos de la llegada del paciente con dolor torácico agudo, indicándole al paciente con dolor precordial ante la repetición del episodio y cada 3 horas en observación. Este va a ser una gran utilidad debido a que vamos a poder observar lo que es la elevación del segmento ST. Unos hallazgos totalmente normales en lo que es el electrocardiograma no permiten destacar lo que es la posibilidad de un síndrome coronario agudo debido a que el riesgo del infarto del miocardio agudo es aproximadamente del 4%. La siguiente, por favor. Dentro de la radiografía del tórax también es un examen importante, pero esta principalmente no es diagnosticada en pacientes con síndromes coronarios agudos, sino que más bien esta es una utilidad para lo que es el edema pulmonar y las enfermedades respiratorias. La siguiente. También vamos a tener lo que son los biomarcadores, como lo que es la tropomina, que estas son pruebas más específicas para evaluar lo que es el daño del miocardio. Vamos a obtener lo que es una obtención de 12 horas después de la llegada del hospital del paciente. Su especificidad es del 90% y su sensibilidad es del 95%. Se realizan pruebas de cada 4 horas luego de realizar la primera toma para observar si hay un aumento por encima de determinantes umbrales, o lo cual ofrecen lo que es la posibilidad de una mayor especificidad para lo que es el infarto del miocardio. También vamos a encontrar lo que es la isoenzima de la cranitinasa sinasa, que esta principalmente es la primera limitación en una falta de especificidad. Vamos a utilización a lo que es el índice parcialmente dicho limitado, pacientes con enfermedades de destrucción y regeneración muscular crónica, y adicionalmente vamos a tener lo que es un paciente de alto rendimiento deportivo. La siguiente. De lo que es la parte del tratamiento, vamos a tener ahí lo que es el algoritmo para lo que es el abordaje del diagnóstico inicial de un paciente con dolor torácico. Lo primero que debemos evaluar es que si el dolor es estable o es inestable. Siendo estable, principalmente hay que obtener un electrocardiograma de 12 variaciones y una radiografía, siempre y cuando el electrocardiograma sea antes de los 10 minutos. Si es inestable, estabilizaremos y evaluemos si existe algún taponamiento pericárdico, una disección aórtica, una embolia pulmonar masiva o un infarto de miocardio con elevación. En un electrocardiograma, si está localizada y baja de sospecha de disección, podemos pensar en un infarto del miocardio con elevaciones con inversión de las ondas T. Y si hay un descenso, principalmente evaluamos lo que son los marcadores cardíacos de necrotosis, en el que sí estamos utilizando principalmente, o puede darse lo que es un infarto del miocardio sin elevaciones. La siguiente.
Eso es todo. Ok, continuemos, jóvenes. ¿Quién sigue? ¿Núñez o Castellón? Sí, doctor. Bueno, buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y bueno, está conformado por Raúl Castellón y mi persona María Cristina Núñez. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Siguiente. Y bueno, los temas que vamos a tratar el día de hoy corresponden tanto a la definición como a la clasificación universal del infarto de miocardio, los hallazgos anatomopatológicos, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas y por último mencionaremos los estudios complementarios. Siguiente. Ya bueno, teniendo en primer lugar la definición, tenemos que en sí esta se ha ido complementando con el paso del tiempo, así como se puede observar en la imagen superior derecha, en donde vemos que anteriormente ya la Organización Mundial de la Salud ya había establecido en sí una definición como tal del infarto, el cual se basaba más que todo en los principios del electrocardiograma y también con un enfoque epidemiológico. Pero ya a partir del año 2000, con la aparición de los biomarcadores cardíacos, se pudo obtener tanto un enfoque clínico como bioquímico, logrando de esta manera establecer una definición un poco más general y universal del infarto de miocardio. Bueno, actualmente se utiliza la cuarta definición universal del infarto de miocardio, el cual esta se basa más que todo en que debe estar presente tanto un daño miocárdico agudo como una isquemia miocárdica. Para poder evidenciar el daño miocárdico agudo, este se lo realiza mediante los valores de troponina, los cuales estos deben estar por encima del límite superior de referencia del percentil 99 y se considera que este daño es agudo cuando hay un aumento o reducción de estos valores de troponina. Y bueno, mientras que en la isquemia miocárdica, esta se puede evidenciar mediante los síntomas isquémicos o cambios en el electrocardiograma, ya sea como un supradesnivel del segmento ST o bloqueos en la rama tanto derecha e izquierda. Inclusive también se lo puede evidenciar mediante hallazgos en imágenes o inclusive con la identificación de trombos coronarios, ya sea en angiografías o autopsias. Siguiente. Bueno, con respecto a esta tabla, en sí es un resumen de lo que mencioné anteriormente, de los criterios que debemos tomar en cuenta para poder de esta manera construir una definición completa del infarto de miocardio. Siguiente. Ya bueno, ahora con respecto a la clasificación, en sí se menciona que el infarto de miocardio va a clasificarse en 5 tipos, comenzando con el primer tipo, que este también se lo conoce como infarto espontáneo, el cual este se debe más que todo por la rotura o erosión de una placa aterosclerótica, que como se puede observar en la imagen puede ser tanto oclusiva o no oclusiva. Y bueno, con respecto a los criterios que se mencionan, este tipo 1 en sí va a ser como que la forma clásica del infarto de miocardio, el cual el paciente va a presentar tanto el daño miocárdico agudo como el de las evidencias de isquemia miocárdica. Y bueno, luego tenemos el tipo 2, el cual este también se lo conoce como infarto de miocardio secundario a un desequilibrio isquémico, es decir que la causa va a ser por un desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno de las células miocárdicas. Y bueno, van a existir varios mecanismos que van a conllevar a eso, como por ejemplo aquellos pacientes que tengan una enfermedad aterosclerótica, pero sin evidencia de trombos, o pacientes que tengan vasoespasmos o una disfunción coronaria microvascular o una disección coronaria no esclerótica. También puede ocurrir lo contrario en el caso de que, por ejemplo, haya un aumento de la demanda de oxígeno, por ejemplo, en el caso de una taquiarritmia sostenida, en donde al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta obviamente el consumo de oxígeno y de esa manera se provoca un infarto. Y bueno, por otras características que también podemos mencionar acerca del tipo 2 es que esta se va a dar más frecuente en mujeres y va a tener un peor pronóstico a comparación del tipo 1. Y con respecto a los criterios, lo único que se puede agregar es la evidencia del desequilibrio de oxígenos. Siguiente. Y bueno, continuando con el tipo 3, que también se lo conoce como el infarto de miocardio con resultado de muerte sin determinación de biomarcadores, el cual en este tipo consiste más que todo en aquellos pacientes en donde fallecen por tener un cuadro compatible al infarto de miocardio
pero que no se les logra realizar los valores de troponina, lo cual se podría decir que no cumple totalmente los criterios del infarto de miocardio, pero pese a eso igual se los clasifica como tipo 3. Luego tenemos el tipo 4, que en sí corresponde a los infartos de miocardio por procedimientos coronarios, los cuales estos a su vez, este tipo 4 se va a dividir en 3 tipos más, comenzando con el tipo 4A, el cual se debe a aquellos infartos de miocardio que se dan dentro de las 48 horas después de haberse realizado algún intervencionismo coronario percutáneo, pero que van a presentar complicaciones de forma directa por la técnica. Luego tenemos el tipo 4B, el cual vendría a ser aquellos infartos de miocardio relacionados con una trombosis por una endoprótesis. Y por último el tipo 4C, el cual asimismo también sucede a aquellas pacientes que después de realizarse un intervencionismo coronario percutáneo, pero en este caso no van a evidenciar como que ningún problema directo de la técnica. Y bueno, y finalmente tenemos el tipo 5, el cual corresponde al infarto de miocardio relacionado a una cirugía de revascularización miocárdica. Bueno, este consiste en que también dentro de las 48 horas, cuando un paciente tenga la troponina 10 veces el percentil 99, o también aquellos pacientes que tengan una troponina elevada, que debe ser mayor al 20%, pero igual debe ser como que 10 veces superior al percentil 99, y que también tengan algún criterio clínico, ya sea como por ejemplo un cambio en el electrocardiograma, como el desarrollo de ondas Q patológicas, o inclusive también la presencia de trombosis coronarias al momento de realizar angiografías o autopsias. Siguiente. Ya bueno, luego tenemos los hallazgos anatomopatológicos, de los cuales encontramos tanto las placas ateroescleróticas, las cuales, como sabemos, estas se van a formar a lo largo de la vida. Algunas de estas pueden cursar con síntomas estables, mientras que las placas inestables van a ser aquellas en las que van a producir ya sea erosiones o alteraciones, e inclusive posteriormente desarrollar trombosis. Y bueno, la rotura de las placas en sí va a producir una exposición a sustancias que van a favorecer la activación a la agregación plaquetaria, a la generación de la trombina y finalmente a la formación del trombo, que este trombo posteriormente va a interrumpir el flujo sanguíneo y va a producir este desequilibrio entre el suministro y demanda de oxígeno y, bueno, por último, necrosis miocárdica. Y bueno, por otro lado tenemos el músculo cardíaco, el cual también puede presentar defectos celulares de isquemia que comienzan a los pocos segundos después de que se da una hipoxia, en el cual se puede dar una interrupción de la síntesis de ATP, lo cual esto va a conllevar a que comprometa en el proceso de relajación, contracción miocárdica, y puede empezar a formarse una lesión celular irreversible incluso dentro de los primeros 20 minutos. Y bueno, también algo que recalcar es que ante la inspección macroscópica, el infarto miocardio también puede dividirse en 2 tipos, los cuales corresponden al infarto transmural y al infarto no transmural o subendocárdico. Bueno, en el caso del transmural es el que la necrosis miocárdica va a afectar al todo el grosor de la pared ventricular, mientras que el no transmural es cuando la necrosis va a afectar tanto al subendocardio, al miocardio intramural o ambos, pero sin extenderse a todo el espesor de la pared ventricular. Gracias. Sí, ¿qué pasó? Señor Castellón. Sí, doctor, yo tengo las mías.
Pero Yuseshe, ¿qué pasó con las diapositivas? Es que se supone que iban a estar unidas, pero Ya la voy a presentar, doctor. parece que hubo un problema y no se pudieron unir a tiempo. Bueno, no a tiempo, sino que no se uniera con el verdadero formato. Y salía todo descuadrado. Ya. En este caso, para poder hablar de la fisiopatología, tenemos que entender que va a haber una interrupción de lo que vendría a ser el flujo anterógrado. Esto suele ser de una arteria coronaria específica. Ahora, la zona suele afectar a lo que vendría a ser la zona irrigada o la zona que va a estar en relación con el miocardio y se van a producir 4 fenómenos. Específicamente, lo que viene a pasar es lo que vendría a ser una desincronización, lo que vendría a ser la disociación temporal en la contracción y segmentos adyacentes. También suele haber lo que vendría a ser una hipocinesia, que es la reducción del grado de acortamiento en sí. Suele haber una cinesia y como el cuarto factor, pero también un factor de lo que vendría a ser importante, sería la disinesia, ya que este mide lo que vendría a ser la expansión paradójica en lo que vendría a ser el abortamiento sistólico. Se puede también catalogar, en este caso, que los pacientes con IMEST, según estudios, suelen desarrollar también manifestaciones fisiopatológicas en otros sistemas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, de cierta forma, también afecta a lo que vendría a ser las funciones respiratorias, función pancreática, funciones endocrinas y hallazgos hematológicos. ¿En qué me refiero? Bueno, en la función respiratoria tenemos que la presión de oxígeno arterial viene a ser lo que es inversamente proporcional a lo que vendría a ser la presión diastólica de la presión diastólica arterial pulmonar. Parece que en sí estos pacientes desarrollan lo que vendría a ser una hipoxia, que es el aumento de la presión, bueno, que va a provocar que el aumento de la presión diastólica de los capilares pulmonares puedan favorecer a lo que vendría a ser el edema intersticial y, por consiguiente, causar una compresión arteriolar bronquiolar. En otros afectos, podríamos decir que en el páncreas, aunque no se ha desarrollado, aunque se trata de indicar que los valores de la glucemia en sí vienen a ser normales, también se puede presentar una resistencia baja, pero una resistencia relativa a lo que vendría a ser la insulina. A menudo los pacientes con shock cardiogénico tienen en sí una hiperglucemia que suele ser muy marcada por lo que vendría a ser una concentración de insulina circundante. Parece que estas anomalías en sí de la secreción de la insulina y la consiguiente intolerancia a la glucosa se deben a la disminución del flujo sanguíneo, en lo que vendría a ser la influencia del flujo sanguíneo en sí al sistema pancreático. Y esto se debe a la causa de la reconstrucción esplácnica que acompaña la insuficiencia del ventrículo izquierdo grave. Entre otros factores también afectados, también tenemos la médula suprarrenal, en sí las concentraciones plasmáticas urinarias y las catecolaminas suele ser máxima durante las 24 horas siguientes al inicio del dolor torácico con una elevación máxima de las concentraciones. El paciente con IMEST o el paciente con elevación del segmento ST que tiene infarto se correlacionan también con la presencia de arritmias graves. Ahora, estas catecolaminas que están circundantes se relacionan a ellos y en sí se las suele ver elevadas y de esta forma también se puede ver como una consecuencia una elevación lo que vendría a ser inducida por catecolaminas de ácidos grasos libres. Otro factor es el factor que vendría a afectar lo que vendría a ser las hematológicas y la función renal. Ahora, en las descripciones endocrinológicas se describe también una afectación en la que vendría a ser la glándula tiroidea. ¿Por qué? Porque aunque en lo general los pacientes con IMEST son clínicamente eutiroideos significa que sus valores de T3, T4 suelen ser normales, también puede producirse un descenso transitorio en lo que vendría a ser las concentraciones séricas de tiroyotironina, que es T3, que suele ser pronunciado hacia lo que vendría a ser el tercer día o el cuarto día tras el infarto. Descriptivamente, también en la función renal se suele ver una azoemia prerrenal, como la insuficiencia renal aguda, y puede complicarse con la reducción marcada del que vendría a ser el gasto cardíaco, que se observa específicamente en pacientes en shock cardiogénico.
Ahora, volviendo a lo que vendrá a ser las glándulas tiroides, tenemos que de esa misma forma, como disminuye lo que vendría a ser la T3, con cambios variables o sin cambios, también suele ser cambios proporcionales a lo que vendría a ser la tirotropina, que vendría a ser la T4. Ahora, las alteraciones de T4 en este caso se relacionan con el tamaño del infarto y podría estar mediada por lo que vendría a ser un aumento de lo que vendría a ser el cortisol endógeno por compañía de un IMEST. En las funciones plaquetarias también suele afectar, ya que las plaquetas en sí, alteraciones hematológicas, el IMES ocurre por lo general en presencia de placas ateroscleróticas, coronarias y sistemáticas extensas. Y suele ser el lugar de formación en sí para agregados plaquetarios. Una secuencia que se considera el paso inicial para lo que vendría a ser una trombosis coronaria, una presión coronaria y por siguiente un infarto de miocardio. También tenemos que son los leucocitos, ya que los leucocitos se suelen encontrar muy elevados en pacientes que suelen pasar un proceso necrótico o de gran magnitud necrótico, y en este caso los leucocitos suelen estar incluidos, ya que se elevan su concentración. Siguiente. Para las manifestaciones clínicas hay que entender de que en sí se debe a lo que vendría a ser los factores predisponentes. ¿A qué me refiero? A que van a haber síntomas que son prodrómicos. Bueno, en sí, lo principal que se cataloga aquí en estos infartos podría ser el aumento pronunciado de lo que vendría a ser algún tipo de ejercicio o algún tipo de fuerza, ya que hay que recordar que en sí también suele darse en lo que vendría a ser presencia de reposo. Ahora, hay los dos tipos de anginas clasificatorios que suelen estar relacionados a estos, que son la angina acelerada y la angina en reposo. Ambos son dos tipos de angina inestables que pueden culminar en un IMEST, por lo cual se considera que esto es uno de los principales síntomas de lo que vendría a ser el IMEST. Ahora, también pueden ser precedidos, en este caso, por lo que vendría a ser dos factores importantes, que vendría a ser una hipoperfusión, no una hipoperfusión, sino en sí una afectación en sí consecuente de lo que vendría a ser las afectaciones a cada una de ellas. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que también suele afectar a lo que vendría a ser secundario a una estenosis aórtica. Como también suele ser fiebre, taquicardia, agitaciones que pueden ser responsables de necrosis. También suele ser también acompañado por lo que vendría a ser la periodicidad circadiana. Siguiente. Está más explicado en esta diapositiva. Como yo les había dicho, perfusión miocárdica reducida secundaria y el aumento de lo que vendría a ser la demanda miocárdica de oxígeno suele relacionarse con lo que vendría a ser, o suelen dar síntomas secundarios de la estenosis aórtica, de fiebre, de hipoxemia, embolia pulmonar, hipoglucemia, y también está involucrado lo que vendría a ser la peritiosidad circadiana. ¿A qué se debe? Bueno, se tiene estimado que el ritmo circadiano influye en lo que vendría a ser el IMEST. ¿De qué manera? Ya que se ha relacionado que mientras los episodios suelen ser de una incidencia máxima por la mañana, y mientras más aumentan los episodios de incidencia por la mañana, en lo que vendría a ser de manera habitual, se desarrolla que puede desarrollarse un IMEST más comprobante. También se puede catalogar los síntomas por la intensidad, por la irradiación, por la naturaleza, y también suelen relacionarse a otros síntomas y a otras manifestaciones. Ahora, ¿a qué me refiero a eso? A que también suelen haber otros tipos de dolores u otros tipos de clasificación para poder determinar cada uno de ellos, aparte de la naturaleza, aparte de la irradiación, como suelen ser náuseas, vómitos, presumiblemente por activación, en este caso, de que deben ser el reflejo vagal o la estimulación de receptores ventriculares izquierdos. Esto se lo conoce así como el reflejo de Bessel-Jarisch.
Estos síntomas son más frecuentes en los pacientes con IMES, en pacientes con IMES que suelen estar de cierta forma más inferiores a otros. Y por otro lado, las náuseas y vómitos son efectos secundarios frecuentes de los opiáceos en sí. Ahora, cuando el dolor del IMES se localiza en el epigastrio, se acompaña con náuseas y vómitos. Eso es algo que se tiene que correlacionar, ya que en el cuadro clínico puede confundirse fácilmente con una colicistitis aguda, con una gastritis o con una úlcera péptica. Ahora, otro factor importante también vendría a ser en el diagnóstico diferencial, ya que el dolor del IMES suele estar relacionado o puede imitar en sí lo que vendría a ser una pericarditis aguda. No de cierta forma, que en este sí suele relacionarse a lo que vendría a ser procesos pleuríticos, que empeora con los movimientos y de cada una de las formas así. Siguiente. No, regresa. En el infarto del miocardio en sí, silente, con elevación de lo que vendría a ser el segmento ST, suele presentar también características atípicas. Y eso es algo que hay que tener claro. ¿Por qué? Porque el IMEST no moral en sí puede pasar desapercibido por el paciente y descubrirse de una forma que suele ser accidental, con exploraciones en un electrocardiograma, con exámenes complementarios comunes, o en sí ya lastimosamente de autopsia, ¿no? Bueno, de estos infartos desapercibidos, aproximadamente la mitad en sí son realmente silentes y los pacientes no pueden recordar ningún síntoma. En sí, la otra mitad de los pacientes sí suelen darse cuenta de los síntomas y de esta forma se tiene que relacionar unos síntomas coherentes a lo que vendría a ser un infarto agudo de miocardio. Tras el descubrimiento, naturalmente, en este caso, de lo que vendría a ser el electrocardiograma. El infarto desapercibido o silente es más frecuente en lo que vendría a ser los pacientes que suelen estar relacionados a diabetes, hipertensión, que hayan sufrido anginas, o generalmente que hayan detectado en exámenes complementarios cualquier tipo de anomalía. Ahora, un IME silente puede ser seguido en sí por lo que vendría a ser una isquemia silente. Un pronóstico de los pacientes con IMES silente con manifestaciones sintomáticas es bastante similar y se puede relacionar mucho a ambas. Las características atípicas en casos de IMES para poder entender y no pasar desapercibido esto. Doctor, ya faltan 3 minutos para la elección. Disculpa la interrupción, Raúl. Sí, de hecho ya se pasó también su compañero del tiempo asignado después, porque en las calificaciones se refleja eso, ¿no? Ok. Bien, jóvenes, váyanse conectando todos a la plataforma. Recuerden, importante, el punto que pues hasta ahora les ha hecho a todos los que no lo han tenido en cuenta perder más fácilmente puntuación es el de la duración. ¿Ya? Su compañero Castellón, un ejemplo de duración por encima del tiempo asignado. Entonces, recuerden que eso inmediatamente les hace perder 1.5 de la puntuación que ustedes tenían de la exposición. Entonces, pues ya por ahí váyanse dando cuenta cómo se va construyendo su nota, si es que pues un detalle tan importante no lo tienen en cuenta. Por favor, enciendan sus cámaras, recuerden que van a tener que realizar ahora la evaluación y pues hasta ahora no veo ninguna encendida. Vamos jóvenes. Mecho, usted sacó un punto más que su compañera, así que usted va a comenzar con la discusión. Déjenme compartirles el examen, esperen un segundo, para que podamos quedar claros en qué era lo que debía contestarse. Bien, me indican si se ve la pantalla, por favor. ¿Sí se logra ver? Ponerle un poquito de zoom. Ok, señorita Gamecho, ¿está? Sí, doctor. No la veo. Ahí me ve. Sí, ahora sí le veo. Muy bien, las 5 primeras preguntas son suyas, las siguientes 5 de su compañera Salazar. ¿Correcto? Así que empecemos, por favor, lea y nos indica las respuestas.
Dice, la cuantificación de ácido mandélico en orina sirve para diagnosticar feopromocitoma, puse yo. Correcto, esa es la respuesta correcta. Habían otras opciones para confundirlos, pero pues esa era la respuesta que debía ser seleccionada. Algo bastante sencillo y de recordar simplemente. Muy bien. Continuamos. Ya, en un paciente con preeclampsia no esperaría encontrar, puse convulsiones porque ese es un síndrome de clámsico. Correcto. Todas las otras cosas son parte de la preeclampsia, pero pues si ya convulsiona ya no es preeclampsia, ya es eclampsia. Entonces, pues eso no esperaríamos encontrar en una preeclámptica. Muy bien. Ya, en el cardiograma de un paciente de 35 años de edad que lleva 7 años como hipertenso, ¿usted consideraría más probable encontrar? Ahí puse la concéntrica, hipertrofia ventricular concéntrica. Excelente, muy bien, recordar. La primera manifestación de cardiopatía hipertensiva en una persona joven es la hipertrofia ventricular concéntrica. Esa sería la cardiopatía hipertensiva grado 1. Lo siguiente que ocurre es que pues ya no se relaja tan bien el corazón, por lo mismo que está engrosadito, y pues pasaría una disfunción diastólica. Si sigue manteniéndose un mal control de la presión, pues ya el corazón ya no solo se hipertrofia de forma concéntrica, sino que empieza a dilatarse, es decir, tiene paredes gruesas, pero también empieza a dilatarse, y pues ya empezamos a ver un patrón de hipertrofia de tipo excéntrico, ¿bien? Que sería la cardiopatía hipertensiva grado 3. Y finalmente, pues cuando hemos dejado que avance mucho la progresión de la enfermedad, encontramos una disfunción sistólica, que es el cuarto y último grado de la cardiopatía hipertensiva. ¿Ok? Entonces, pues nada, lo primero que usted esperaría encontrar en un paciente joven hipertenso, pues sería hipertrofia ventricular concéntrica. Muy bien. Lea, por favor, todos los ítems. ¿Sí? Sobre los determinantes conductuales de la hipertensión arterial, señale la afirmación falsa. El riesgo de hipertensión arterial por bebidas azucaradas como cafeína es similar al que se tiene por consumir café. La nicotina produce incremento transitorio de la presión arterial media de 10 a 20 en milímetros sobre mercurio. Los pacientes astémicos tienen el riesgo algo mayor de la hipertensión arterial que los bebedores moderados, y la cafeína presenta un efecto neto sobre el riesgo de hipertensión arterial. Esa no me acuerdo cuál puse, porque esa sí no sabía, doctor. Bueno, pues la respuesta correcta aquí es la que dice el riesgo de hipertensión arterial por bebidas azucaradas con cafeína es similar al de consumir café. ¿Ya? Eso es falso. Consumir café, como les dice otro de los ítems, tiene un efecto neutro sobre la hipertensión arterial, es decir, que el que consume usted café no lo va a volver hipertenso. Pero en cambio, si usted consume bebidas con cafeína, por ejemplo, V220, un Monster, cualquiera de estas bebidas que son energetizantes, son bebidas con cafeína, pero azucaradas. En cambio, estas bebidas sí aumentan el riesgo de hipertensión arterial. Es decir, que el riesgo no es igual, no es lo mismo consumir café que consumir bebidas con cafeína. Y entonces el porqué de esto, pues el libro también les explica que es porque el café en su estado natural contiene algunas sustancias antioxidantes que evitan lo que se llama estrés oxidativo y por ende, pues a la larga termina previniendo la aparición de la hipertensión arterial. Ojo, no es que consumir café evita ser hipertenso, pero tampoco produce riesgo de serlo, ¿ok? En cambio, pues las otras bebidas sí. Y todas las otras opciones eran verdaderas, por ende, pues no se podían marcar. ¿Ya? Doctor, Sí, ¿quién habla? Villacrés, es que en la pregunta anterior tengo una duda, porque en el literal C dice que los pacientes abstemios, o sea, abstemios que no consumen alcohol, tienen mayor riesgo de producir hipertensión que las pacientes que consumen alcohol. Moderado, exacto, y es correcto. Las personas abstemias, si usted no bebe nada y otro bebe, por ejemplo, una copa de vino a la semana, el que bebe la copa de vino a la semana tiene menos riesgo de ser hipertenso que usted que no bebe nada. Y está demostrado. Ya, ok. Es que porque en la guía del MSP decía que había que como que moderar el consumo de alcohol y que eso Por eso, bajaba la presión moderar el arterial. consumo de alcohol. Y por eso justamente le está diciendo. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted consuma bebidas alcohólicas todos los días le aumenta el riesgo cardiovascular global. Pero si usted consume una copa de vino, que es consumo moderado de alcohol, eso se ha demostrado que reduce el riesgo cardiovascular. Y lo menciona justamente el capítulo. Revise nuevamente la sección del libro que se menciona como determinantes conductuales de hipertensión arterial y textualmente le mencionan que
las personas que tienen un consumo moderado de alcohol tienen menor riesgo que las personas astemias. Que esto signifique que usted, alguien que no beba y es hipertenso, le diga, ¿sabe qué? Ahora beba para mejorar su salud. No, porque no está recomendado que usted inicie el hábito de beber en alguna persona que no beba. Pero pues si ya alguien bebe, pues y lo hace en una cantidad moderada, tiene menos riesgo que la persona que no bebe. ¿Ok? Listo, doctor, gracias. Muy bien. Continúe, señorita, por favor, la pregunta. Ya, es un paciente negro de 45 años que debuta con hipertensión arterial sin comorbilidades, sería menos recomendable el uso de monoterapia con, ahí yo puse metoprolol. ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? Usted, o sea, me parece, o sea, lo relacioné con la clase en la que usted mencionaba que si un paciente tiene un aumento de la presión arterial, uno se le da en las noches con 10 miligramos de enalapril. Y dije, bueno, metoprolol, enalapril, así, eso lo relacioné. Entonces yo dije, Bueno, pues su relación estuvo un poco inapropiada. Lo que teníamos que recordar es que si es un paciente hipertenso, que no tiene comorbilidades, es decir, es un hipertenso que comienza con hipertensión, nosotros tenemos que enfocarnos que el tratamiento de elección para él, para comenzarle el tratamiento de la presión, debe ser alguno de los 3 grupos básicos de antihipertensivos. ¿Cuáles son esos 3 grupos básicos de antihipertensivos? IECARA-2, diuréticos tiacídicos y bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridínicos. Entonces, todas las opciones que no sean dentro de esos 3 grupos que hemos mencionado, pues no van a ser el tratamiento de elección en monoterapia de un paciente que comienza con hipertensión. Si vemos, indapamida es un grupo de los tiacídicos, lisinopril es un IECA, valsartán es un ARA. Por lo tanto, todos esos 3 están dentro de la pirámide, la base de lo que es el tratamiento de elección de hipertensión. Mientras que el metoprolol es un betabloqueante. No es que esté mal usarlo en la hipertensión, pero no es el medicamento de elección, salvo que diga que el paciente es hipertenso y tiene palpitaciones, tiene taquicardia o por alguna otra causa tenemos que beta bloquear. ¿Ok? Entonces, pues ese era el análisis que debíamos hacer. Si bien seleccionó la respuesta correcta, pues el análisis detrás de la selección no estaba tan apropiado. Ok, gracias, señorita. Vamos a pasar con la señorita Salazar. ¿Está? Sí, aquí estoy, doctor. Ok, muy bien, señorita Salazar. Lea, por favor. En la automonitorización de la presión arterial para el diagnóstico de la hipertensión arterial se requiere, puse tensión arterial mayor a 135/85. Correcto, ese es el criterio en el AMPA de diagnóstico de hipertensión arterial. Un paciente de 35 años presenta cifras de tensión arterial en la consulta de 110/70. En el EKG se encuentra hipertrofia ventricular izquierda, por lo que envía un holter de presión que demuestra que la tensión arterial promedio es 145/100. Este es un ejemplo de, puse hipertensión enmascarada. Correcto. ¿Por qué es hipertensión enmascarada, señorita Salazar? Porque en la consulta él muestra una tensión arterial normal. Sin embargo, se le va a hacer un mapa y se ve y se identifica que la tensión arterial promedio es 145/100, cuando debería ser, o sea, ya cuando es mayor a 130/80 se diagnostica como hipertensión arterial. Correcto, el hipertenso enmascarado es aquel que tiene presión normal en consultorio, pero tiene evidencia de hipertensión arterial por algún otro método diagnóstico, en este caso el electrocardiograma, que le sugiere hipertensión porque está hipertrófico el corazón, y usted lo corrobora con el mapa, haciendo que ahí se demuestre que la presión promedio que tiene en su casa pues es elevada. ¿Ok? Muy bien. En la exploración física en la exploración física de la primera consulta a un paciente hipertenso de 17 años sería menos recomendable realizar. Puse medición de la presión arterial tras 5 minutos en bipedestación. ¿Por qué? A ver, hice un poco de descarte y más por sentido común. Dije bipedestación, tiene que estar en reposo antes de realizar la medición de presión arterial. Auscultación de las fosas lumbares, lo quise relacionar quizás, como es joven, quizás podría ser una hipertensión por estenosis de las arterias renales. La toma de la presión arterial en 4 miembros, eso sí se hace en la primera consulta, y cálculo del índice de masa corporal también. Ya, ok, el análisis está interesante, pero no está completamente correcto. ¿Ok?
Entonces, la selección está bien, marcó la respuesta correcta, pero pues no solamente, y esto es lo que queremos hacer con las evaluaciones, no es solo que ustedes marquen lo que debían marcar, sino que entiendan el por qué se debía marcar, ¿ok? Entonces, en este caso, se mide la presión tras 5 minutos de bipedestación. Esa es una prueba para evaluar hipotensión ortostática. Y la hipotensión ortostática es frecuente en el anciano, no en el joven. Por lo tanto, si usted tuviera el mismo paciente que está comenzando de hipertensión, pero tiene 65 años, pues en efecto usted tiene que evaluar la presión a los 5 minutos de bipedestación, porque usted va, según eso, determinar qué fármaco le conviene. Porque si usted le pone un diurético y el paciente hace hipotensión ortostática, probablemente empeore ese grado de hipotensión ortostática. ¿Ok? Pero una persona joven, que es una persona dinámica, una persona que tiene todavía su sistema venoso competente, cuando está de pie, pues es muy raro que haga hipotensión ortostática. Entonces, pues por eso es que no es algo que sería útil, pues en un paciente jovencito de 17 años que tiene hipertensión. ¿Ok? Y ese es el análisis detrás de la selección de la respuesta. ¿Quedamos claros? Ok, doctor. Entendido. Pregunta 9. En un paciente hipertenso que además es diabético, ayuda a prevenir el daño renal, use carvedilol. Bueno, pues aquí está equivocada, ¿ya? Cuando tenemos un paciente, recuerden que en tratamiento de hipertensión arterial le ponen primero las cosas generales y después le hablan de grupos específicos de pacientes, ¿no? Entonces, el paciente hipertenso y diabético lleva por cajón, lleva de entrada los IECA o ARA2, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ellos previenen la nefropatía diabética. Entonces, pues ahí la respuesta correcta era el enalapril, ¿sí? No, sí había puesto enalapril, no sé por qué le dije carvedilol. Gracias Bueno, por pues no sé, le traicionó el subconsciente entonces, Sí. pero pues es enalapril la respuesta correcta. Sobre Lean todas las opciones aquí. el tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial, señale la afirmación correcta. El uso de sales de potasio se recomienda solo en pacientes negros. Cantidades ligeras de alcohol pueden reducir el riesgo de hipertensión arterial. Ejercicio físico anaeróbico mejora el rendimiento cardiovascular. Se recomienda eliminar las sales sódicas totalmente de la dieta. Ya. Inicialmente se me hizo un poco complicado distinguir, bueno, no sé si la elegí correcta, pero a ver, dije, el uso de sales de potasio sí se recomienda, pero no solo en pacientes negros, es generalmente. El ejercicio Correcto. físico tiene que ser aeróbico, no Muy anaeróbico. bien. Se recomienda eliminar las sales sódicas, no, se recomienda reducirlas de la dieta. Excelente. Entonces, cantidades ligeras de alcohol pueden reducir el riesgo de hipertensión arterial. Muy bien, esa era la respuesta correcta, que más o menos se correlaciona con lo que su otra compañera preguntó, que era sobre el riesgo de las personas que beben de forma moderada y los que no beben nada. ¿Ok? Entonces, pues es verdad, las personas que beben, sobre todo determinados tipos de bebidas como el vino, pues reducen su riesgo cardiovascular global y pues puntualmente el riesgo de cardiopatía isquémica y de hipertensión arterial. Ojo, consumo moderado, pues si ustedes se pasan de farra en farra todos los fines de semana, pues porque es el Catofest o algo así, entonces pues ahí sí como que pues no van a reducir ningún riesgo, van a aumentárselos, ¿no? Pero pues sí se ha demostrado que el consumo de vino en pequeñas cantidades, como también es parte de la dieta mediterránea, pues ayuda a prevenir la hipertensión arterial. Bien, y ese fue su examen. Como les digo, un examen bastante sencillo para los que se vienen en el resto de la semana. ¿Ok? Pues los que no lo supieron aprovechar, pues ni modo. Pero pues en verdad que era bastante asequible, se abordaron de forma global todos los aspectos que se les orientó que estudiaran. Felicitaciones nuevamente a las que sacaron las calificaciones más altas y pues la idea es que pues todos se esfuercen para salir mejor cada vez, pues esa es la intención, no que pues solamente uno u otro estudiante siempre esté en la delantera, porque pues ese no es el objetivo. La clase se da para todos y esperamos que todos rindan de la mejor manera, no solamente uno u otro de manera puntual, ¿ok? Entonces, pues eso Doctor, es extremadamente importante. Así que, bien, dicho esto, ¿alguna inquietud, alguna duda que tengan en relación con la... doctor,
Doctor, disculpe, ¿cree que cuando pueda también nos puede ayudar con lo de la pregunta de la lección pasada? Que si andamos medio paniqueados porque tenemos las notas bien bajas. Ese punto sí nos ayuda bastante. Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, ahora sí. Se había ido Ah, sí. por un momento. Sí, el audio se había ido. Bueno, en fin. Bien, preguntaba si alguna duda en relación con la evaluación que tengan ustedes, jóvenes. Ya su compañera preguntó algo, no sé si alguien más tenga algún tipo de inquietud. No, doctor, en realidad estábamos antes de que se fuera tratándole de hacer acuerdo de la lección 3 que tuvimos sobre cardiología preventiva y las poblaciones especiales. ¿Se acuerda que iba ¿cómo se llama? A invalidar una pregunta porque estaba mal formulada y nos iba a dar ese punto? Pues todavía no nos aparece en la plataforma y Y queremos no les va a saber si... aparecer nunca, porque yo eso no sé si no les explicó su compañero, no le quedó claro a su compañera coordinadora, es que eso aparece en mi registro personal del Excel donde llevo sus Ah, notas, no ya. les va a aparecer nunca en la plataforma. Entonces Ah, ustedes ya, cuando ok. ingrese el global de las notas, ahí ustedes van a fijarse que pues las personas que habían errado en esa pregunta, pues van a tener el punto. Evidentemente, si usted había marcado bien esa pregunta, aunque esté mal formulada, pues usted no tiene un punto adicional, porque usted ya tenía el punto de esa pregunta. Estamos claros en eso también, ¿no? No es que Claro. todos tienen un punto extra como gratis, no. Todos los que habían puesto mal en esa pregunta, ¿sí? Entonces eso para que también quede claro, porque no todos vayan a formarse la expectativa de que pues automáticamente todos suben un punto. No, son aquellos que habían hecho mal esa pregunta, que como se invalida, pues ahora tienen el punto. Pero si usted había marcado bien esa pregunta, pues así esté mal, pues usted ya tiene el punto ahí, así que no hay que darle uno más adicional. ¿Se entiende? Sí, claro, gracias. Sí, es que como no nos aparecía en la plataforma, pensaba que no lo Y habían por eso les hecho. digo, y esas correcciones también he tenido con otros grupos, y como les digo, no puedo hacer esa modificación nota a nota de ustedes en la plataforma, porque eso me implica hacer algo que se llama recalificación y pues es bastante complejo y tedioso en la plataforma, ya que no puedo simplemente poner anular esa pregunta y que a todos les suba como les estoy diciendo la nota, sino que tengo que ir uno a uno entrando a su nota, modificándola, habilitando la modificación, autorizándola, les llegaría una notificación personal y pues todo eso ustedes no son 10 ni 15, pues son un montón. Claro, Entonces, pues, claro, es un proceso gigante. Sí, entendemos. exacto. Gracias. Entonces, por eso les digo, ustedes tengan en cuenta que eso está ahí y pues no me he olvidado para nada, de hecho ya está ese punto subido, incluso se recoge en el gráfico de las notas que tiene el grupo, pero pues no les va a salir reflejado hasta que yo les pase el Excel de las notas el último día de clase del parcial. ¿Ok? Claro, gracias, listo. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Pues, Doctor, una pregunta. sí, dígame. Había mencionado que en algún momento nos iba a mandar un taller. Ujú. Sí, pero Eso, eso de ahí ya queda para el segundo parcial, para este no. Ujú. ok, Porque acuérdense que para el segundo parcial ustedes tienen un periodo de vacaciones, ¿sí recuerdan? sí. Entonces, como tienen un periodo de vacaciones en el cual van a estar muy felices, dándose las Pascuas, disfrazándose de Papá Noeles, de Mamá Noelas y todo eso, intercambiando regalos, pues ahí de parte nuestra van a tener el regalo de un taller para que lo desarrollen durante el tiempo que van a estar libres. Está bien, doctor. Pero igual si quiere mandar otro taller, por ahora no nos molestaría. El problema de enviarles talleres es la calificación, que ese es el problema grande. ¿Ya? Calificar eso pues demanda harto tiempo porque como reitero, no son poquitos ustedes. Entonces, pues esa es la gran dificultad que existiría, ¿ya? Y pues si se fijan, ya para el final de este parcial estamos contra el tiempo. Fue un parcial que tuvo la irregularidad del feriado. Ustedes fueron uno de los grupos que se afectaba con ese feriado. Y pues sí, le tocaría, según mi registro, quedamos con Núñez. Le tocaría el tema 4. Señor Leones, Mendoza, Toledo y Morán. Sí, doctor. Entonces, por favor, si no quedan dudas, empiecen a compartir y me indican quién de los que acabo de mencionar es el primero o primera que va a hablar. Bueno, doctor, la verdad es que primero era Toledo, porque iba a hablar sobre la generalidad del tema, del tratamiento de infarto de miocardio, pero Enfermo. sí, es el que dio positivo para COVID. Entonces, yo voy a continuar con el demás
con el resto del contenido. Ok, muy bien. Entonces, continuemos. Recuerden que, pues, por eventualidad de fuerza mayor, pues, su compañero no va a poder exponer ahora y, pues, vamos a darle chance de que recupere su exposición para la semana que viene, ¿ya? Pero, pues, eso no significa que ustedes dejen de estudiar el contenido completo, ¿bien? Entonces, empezamos con señor Leones. Sí. Bueno, Muy bien. no, la anterior, no avance, por favor. La primera, la anterior. Ya. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Soy Kevin Leones y voy a empezar hablándoles acerca de los tiempos de referencia en los servicios de urgencias del infarto de miocardio con elevación del ST. Voy a hablar específicamente de los tiempos, ya sea el tiempo de aguja y el tiempo en balón. Siguiente, por favor. Bueno, para complementar la parte de mi compañero que iba a hablar acerca de las medidas generales de urgencia de una IMES, es muy importante recalcar los tiempos de referencia de atención de este paciente que vamos a tener sufriendo de esta patología, tanto sus conceptos como su duración, ya que como sabemos, hoy en día existen dos estrategias de tratamiento, la conservadora y la invasiva. Bueno, a la conservadora nos referimos a la trombólisis, a usar trombolíticos por vía parenteral con el objetivo de producir lisis del trombo fresco en el vaso responsable. Y la otra llamada invasiva, que es la que le estaba diciendo, es la que mediante intervención coronaria percutánea se logra reperfundir el vaso ocluido por medios ya sea mecánicos, por ejemplo, una angioplastía, ¿ya? Entonces, la demora en su administración es la principal limitante de su utilización generalizada. Bueno, y se ha demostrado que los principales componentes de la tardanza desde la aparición de los síntomas de infarto del paciente hasta la aplicación trompolítico incluyen los siguientes tiempos de demora. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos los tiempos de referencia, que es lo que les voy a explicar. Los tiempos de referencia en estos casos, en el tratamiento prehospitalario, primero vamos a tener al tiempo paciente, ¿ya? El tiempo paciente es aquel tiempo transcurrido desde que el paciente reconoce la gravedad del problema y decide ser atendido por el médico, ¿ya? Luego tenemos al tiempo de atención prehospitalaria o tiempo paciente puerta, que es el tiempo transcurrido desde que el paciente avisa de sus síntomas y su llegada a la puerta del hospital, y este incluye tanto la evaluación médica como el tratamiento y la transportación prehospitalaria. Ya, siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos a los dos de los más importantes, al tiempo aguja y al tiempo balón y sus clasificaciones. Bueno, empecemos con el tiempo aguja. Bueno, el tiempo puerta aguja es el tiempo transcurrido desde que el paciente se encuentra en la puerta del hospital hasta que le administran el trombolítico. Es decir, el tiempo puerta aguja incluye el momento que se emplea para evaluar al paciente, realizar un EKG, tomar la decisión de aplicar tratamiento trombolítico o no, mezclar y poner el fármaco y administrar este fármaco. Bueno, este tiempo debe ser menor a 30 minutos. Bueno, relacionado a este también, como pueden ver, tenemos al tiempo global hasta la trombólisis. Ya, este de aquí va a ser el tiempo que incluye la suma del tiempo paciente más el tiempo de atención prehospitalaria y más el tiempo de puerta aguja. Es decir, es la suma de los tres anteriores tiempos que acabé de nombrar. Siguiente, por favor. Bueno, por consiguiente tenemos un tiempo de gran relevancia, que es el tiempo balón, ya. Es aquel tiempo que va desde el primer contacto médico, o sea, TCM, hasta la introducción de la guía en la arteria responsable o afectada, en la ICP, que es la intervención coronaria percutánea, ya. Esta debe ser menor a 90 minutos y se divide en dos partes, el tiempo PCM puerta y el tiempo puerta balón. El tiempo PCM puerta es aquel periodo máximo para la valoración, para el tratamiento y el traslado del paciente, ¿ya? Tras el diagnóstico de un EKG hasta un hospital con capacidad de realizar una ICP. Este tiempo siempre debe ser menor a 60 minutos. Y también tenemos al tiempo puerta balón, que es el periodo máximo para la realización de la ICP, ¿ya? Este va a incluir la llegada de la sala a la sala de hemodinamia hasta la introducción de la guía en la arteria responsable o afectada. Bueno, este tiempo debe ser menor a 30 minutos. Siguiente, por favor. Bueno, y por último y no menos importante, tenemos un tiempo el cual en la mayoría de los casos es muy necesario de referencia en nuestro medio, el cual es el tiempo DIDO, o sea, el door-in-door out time, ¿ya?
Este tiempo es, bueno, este es un tiempo transcurrido desde que el paciente llega a un hospital sin capacidad para realizar una ICP hasta que es trasladado a un hospital que sí disponga de esta técnica, ¿ya? Siendo en este caso este como tratamiento de repercusión indicado, ¿ya? Este tiempo debe ser obligatoriamente menor a 30 minutos. Bueno, con respecto a los importantísimos tiempos de referencia en el servicio de urgencia, en una IMES, estos fueron los más importantes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algo también muy importante, las contraindicaciones de la realización de fibrinolisis en el IMES. Siguiente, por favor. Bueno, como yo ya había explicado anteriormente acerca de la fibrinolisis, es un proceso por el cual se le administran trombolíticos por vía parenteral al paciente, con el objetivo de producir lisis del trombo fresco en el vaso responsable de la IMES de este paciente. Bueno, en el caso de que sea fibrinolisis prehospitalaria, esta es razonable utilizarla cuando puede ahorrarse tiempo, si es que se prevé que el transporte sea prolongado, es decir, de 60 a 90 minutos o más. Y también si hay médicos en la ambulancia o si se dispone de un sistema de servicio de urgencias, dotado de personal sanitario que puede obtener un registro de EKG de 12 vibraciones y enviarlo en línea a un centro de control que autorice la fibrinolisis prehospitalaria. Siguiente, por favor. Bueno, esto como introducción. Ahora en sí ya vamos de lleno a lo que son las contraindicaciones de esta. Vamos a tener dos grupos, contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Como pueden ver en las absolutas, vamos a tener cualquier hemorragia intracraneal previa, lesión vascular de estructura conocida, neoplasias intracraneales malignas conocidas también, accidentes isquémicos en los últimos 3 meses, excepto los agudos de 4 a 5 horas, sospechas de disección aórtica, hemorragia activa o diéstesis hemorrágica, traumatismo craneofacial, cerrado significativo en los últimos 3 meses, cirugía intracraneal, hipertensión grave no controlada o para estreptocinasa o tratamiento previo en los últimos 6 meses. Eso con las absolutas. Y las relativas también tenemos antecedentes de hipertensión crónica grave mal controlada, hipertensión significativa en la evaluación inicial, o sea, que sea mayor a 180 sistólica o de diastólica 110. Y antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico previo, mayor a 3 meses, demencia, patología intracraneal, cirugía menor a 3 semanas, hemorragia interna, embarazo, entre otros, como pueden observar. Estos serían las contraindicaciones de la fibrinolisis. Bueno, y cabe recalcar que finalmente, cada vez que nos topemos con este tipo de pacientes contraindicados para la fibrinolisis, la ICP debe utilizarse en su lugar y debe ser el tratamiento de elección para aquellos en estado de shock cardiogénico, ¿ya? De lo contrario, si no es posible, la trombólisis debe ser administrada tan pronto como sea posible. Bueno, esto con respecto a las contraindicaciones de la fibrinolisis en el IMES. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las escalas de valoraciones de los pacientes con IMES. Voy a hablar de la escala de Kilby y Kimball y de la escala TIMI. Siguiente, por favor. Primero tenemos a la escala de Kilby y Kimball. Bueno, es muy importante ya. En 1967, Kilby y Kimball descubrieron la evolución de 250 pacientes con infarto agudo de miocardio en función de la presencia o ausencia de hallazgos físicos que sugirieran disfunción ventricular y también la estimación. Doctor, disculpe, se me había apagado el micrófono. Ya. Bueno, para ello utilizaron 4 clases, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, ya para las cuales la mortalidad intrahospitalaria fue del 6, de 17, 38, 81%. Bueno, como pueden ver, la escala de Kilby-Kimball es ese cuadro que ven ahí, que está clasificado en Kilby 1, Kilby 2, Kilby 3 y Kilby 4. Bueno, el Kilby 1 son pacientes sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, y representa una mortalidad del 6%. El Kilby 2 son pacientes con estertores crepitantes húmedos, tercer ruido cardíaco o aumento de la presión venosa yugular y va a tener una presión de mortalidad del 17%. Cuando son Kilby 3, decimos que son pacientes con edema agudo de pulmón, con una tasa de mortalidad de 38%. Y cuando son Kilby 4, son pacientes en shock cardiogénico, hipotensión y evidencia de vasoconstricción periférica, ya sea por oliguria, cianosis o diaporesis, y edema pulmonar mayor del 50%. Cuando son Kilby 4, van a tener una tasa de mortalidad de 81%. Bueno, es de esta manera que gracias
a Kilo y a Kimball, podemos estimar la tasa de mortalidad de cualquier paciente que nos venga con una IAM. En este caso, con elevación del ST, y así tener una clara referencia de la gravedad del caso de este paciente. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente tenemos la escala de riesgo TIMI. Bueno, como sabemos, la mortalidad del IAM con elevación del ST es muy variable, debido a las diversas condiciones en las que se presenta, por lo que una herramienta que permita predecir el riesgo de estos pacientes de manera rápida y efectiva va a resultar indispensable, ¿ya? Bueno, para ello, Morrow y sus ayudantes diseñaron en el año 2000 la escala de riesgo TIMI. ¿Qué significa TIMI? Trombólisis in Myocardial Infarction, ¿ya? La cual predice la mortalidad a 30 días y al año luego de ocurrido una IMES, ¿ya? Bueno, esta escala va a contar con 8 criterios clínicos propios de la historia del paciente, examen físico y de la presentación del infarto, ¿ya? Los cuales logran reunir 97% de la información pronóstica que se obtienen a partir de un modelo multivariado completo y que según su riesgo relativo se obtiene un puntaje final de 0 a 14 puntos, que se correlaciona con una probabilidad de muerte a los 30 días y al año de ocurrido el IMES. Bueno, como pueden ver en la escala de riesgo, aquí pueden ver en la tabla de la izquierda, el puntaje de riesgo TIMI, donde se evalúan tanto la historia, el examen físico y la presentación. Cada uno tiene un puntaje correspondiente, ¿no? Bueno, y al final se suma todo ese puntaje y nosotros vamos al cuadro de al lado y comparamos. Y tenemos que los puntajes de riesgo y tenemos la probabilidad de muerte a los 30 días. Es decir, por ejemplo, si tenemos un puntaje de 1, como pueden ver en el cuadro de la derecha, vamos a tener de un 0,2 a 0,3% de probabilidad de muerte a los 30 días. Y si tenemos un puntaje, como pueden ver en la tabla de la derecha, mayor que 8, vamos a tener un 8,8% a 12% de promedio de probabilidad de muerte a los 30 días por una IMES, o sea, por un infarto de miocardio por elevación del SP. Bueno, y eso con respecto a mi tema. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es... es... Antes de que pase a la señorita Morán, espere un segundito, reiterarles, ubíquense en el tiempo, ¿sí? Señor Leones acaba de cometer el mismo error de su compañero Castellón y pues obviamente va a ser penalizado por eso, ¿no? Pero adicionalmente, tengan en cuenta que la escala TIMI es distinta para el síndrome coronario agudo con elevación del ST y para el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Más adelante asumo que alguno de sus compañeros pues va a hablar del síndrome coronario agudo sin elevación del ST y pues deben tener claro que las escalas TIMI son extremadamente importantes para la evaluación del pronóstico del paciente, de la gravedad del paciente y tener muy claro cuál es la TIMI de elevación del ST y cuál es el TIMI de sin elevación de ST. ¿Ok? Eso ténganlo extremadamente en la cabeza porque pues es muy, muy, muy importante. Ahora sí, señorita Morán, disculpe, continúe. Enciende el micrófono, señorita Morán. Dentro de las complicaciones del infarto pueden ser 5, mecánicas, eléctricas, hemodinámicas, isquémicas, trombosis y tromboembolia. Siguiente, por favor. En cuanto a las mecánicas, dentro de ellas está la rotura de la pared, la cual su evolución varía desde catastrófica hasta subaguda. La catastrófica va desde el desgarro agudo, taponamiento y muerte inmediata, mientras que la subaguda va a presentar con síntomas como náuseas, hipotensión y molestias pericárdicas. El pseudoneurisma se produce cuando trombos y hematomas en organización junto con tejido pericárdico van a sellar una rotura del ventrículo izquierdo, evitando el hemopericardio. La rotura del tabique interventricular puede ser una abertura claramente directa o de forma irregular y tortuosa. La rotura del tabique con infarto anterior tiende a ser apical, mientras que la de los infartos inferiores se asocian a perforación del tabique basal. La rotura del músculo papilar es causante de la insuficiencia mitral grave y el infarto de la pared inferior puede dar lugar a la rotura del músculo papilar posteromedial. Generalmente se producen infartos relativamente pequeños. Siguiente, por favor. En cuanto a la diferenciación entre la rotura del tabique interventricular e insuficiencia mitral, su distinción clínica es compleja. Lo más sencillo es establecer un ecocardiograma Doppler a color y los pacientes con rotura del tabique interventricular
suelen presentar un patrón llamado escalonado en la saturación de oxígeno del ventrículo derecho y la arteria pulmonar. En pacientes con insuficiencia mitral aguda, carecen de este patrón, sin embargo, ellos muestran ondas CV elevadas. Siguiente. En cuanto a las complicaciones eléctricas, vamos a tener a las arritmias. Entre ellas se destaca el ritmo idioventricular acelerado, en el cual se va a registrar de manera característica en los primeros 2 días postinfarto de miocardio, con consecuencia casi igual en infartos anteriores e inferiores. Y la mayoría suelen ser episodios breves. En cuanto a la taquicardia y fibrilación ventricular, se producen en una fase tardía, son más habituales en los infartos transmurales, con disfunción ventricular izquierda y a menudo se asocian a alteraciones hemodinámicas. Siguiente, por favor. En cuanto a las taquiarritmias supraventriculares, tenemos a la taquiarritmia sinusal, la cual se suele asociar a una actividad simpática aumentada que va a provocar hipertensión o hipotensión transitorias. Esto es indeseable, ya que va a inducir al aumento del consumo de oxígeno miocárdico y la reducción del tiempo disponible para la perfusión coronaria, y va a intensificar a la isquemia y a la necrosis externa del miocardio. En cuanto al aleteo y fibrilación auricular, este aleteo va a aumentar la frecuencia ventricular y va a disminuir la contribución auricular, lo cual dará como resultado un mayor gasto cardíaco, lo cual va a tener un mal pronóstico. Siguiente, por favor. En cuanto a las bradiarritmias, tenemos a la bradicardia sinusal, lo cual suele producir en las fases iniciales del infarto de miocardio con elevación de la onda ST, particularmente en infartos inferiores y posteriores. El bloqueo auriculoventricular e intraventricular. La lesión isquémica puede causar bloqueo de la conducción en cualquier nivel del sistema de conducción auriculoventricular o intraventricular. Tales obstrucciones se poseen en el nódulo auriculoventricular y en el SDIs, y generalmente estos grados de bloqueo van a presentarse en las ramas principales. Y también tenemos al bloqueo auriculoventricular de primer grado, en el cual se van a utilizar no se utilizan los betabloqueantes y los antagonistas de calcio, debido a que esos son los causantes del bloqueo de primer grado. Siguiente, por favor. También tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, el cual se va a presentar generalmente de una forma transitoria y se va a manifestar con un complejo y estrecho ritmo del escape de la unión. Y también tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, en el cual se va a manifestar un complejo QRS estrecho en un 70% de los casos. Y el bloqueo intraventricular, el cual va a ser un trastorno parcial o total de la conducción del impulso eléctrico a nivel ventricular y por alteración de alguno de los fascículos de la rama de las DIs, y el bloqueo fascicular aislado, el cual es más grande que el anterior y en general se requiere de un infarto mayor para que sea bloqueado. Siguiente, por favor. Y de ahí tenemos algunas complicaciones hemodinámicas, como es la trombosis venosa y embolia pulmonar, y también, no se la ve, las cuales son el aleteo y fibrilación auricular. Siguiente, por favor. Gracias. Para culminar, tenemos que hablar sobre el alta y la atención posterior al infarto de miocardio con elevación de ST. Entonces, hablando del alta hospitalaria del paciente, tenemos que considerar 4 puntos principales. En primer lugar, los pacientes con infarto de miocardio con elevación de ST están expuestos a riesgo de muerte intrahospitalaria tardía por isquemia recurrente o infarto, arritmias ventriculares graves o insuficiencia cardíaca congestiva grave. En segundo lugar, tenemos que los pacientes con menos probabilidades de desarrollar complicaciones intrahospitalarias tardías son candidatos para el alta precoz. En esto se incluyen a los que tienen una reperfusión que se considera satisfactoria o que tienen una fracción de eyección ventricular
preservada. Como tercer punto, tenemos que los pacientes idóneos para un alta precoz se pueden identificar en la primera fase del ingreso, puesto que la mayoría de las complicaciones que descartan el alta precoz se presentan en los 3 primeros días desde el ingreso. Y como último punto, tenemos que la decisión sobre el momento del alta en el infarto de miocardio con elevación de ST, que no son complicados, se debe de evaluar ciertos parámetros, como por ejemplo el estado psicológico del paciente, la idoneidad del ajuste de las dosis de los fármacos esenciales y la disponibilidad del personal médico y de enfermería de atención primaria para las visitas. Mientras que en los no complicados se debe de postergar el alta del paciente hasta que éste se mantenga estable durante varios días y se demuestre que ha respondido bien a las intervenciones. Siguiente diapositiva, por favor. De ahí tenemos la estratificación de riesgo también. La primera, hallazgos y aumento del alta. Siguiente diapositiva. Entonces, en la primera tenemos que tomar a consideración a los factores demográficos e históricos y los hallazgos en el EKG del paciente, puesto que estos aquí se van a relacionar con un peor o mejor pronóstico del infarto. En cuanto a los demográficos e históricos, tenemos que se asocian con un peor pronóstico la edad mayor a 65 años, antecedentes patológicos personales como la diabetes mellitus. En el EKG tenemos que la mortalidad es mayor en aquellos que presentan un infarto de miocardio con elevación de la pared, menos que presentan infartos ventriculares derechos o presencia de elevaciones de ST en varias derivaciones con una suma global alta. También se incluyen los bloqueos cardíacos persistentes, como por ejemplo el bloqueo auriculoventricular de segundo grado o de tercer grado, y también las arritmias auriculares. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. No, la anterior. En cuanto a la evolución hospitalaria, tenemos que la mortalidad hospitalaria va a depender directamente de la gravedad de la disfunción ventricular izquierda, en la que se incluyen hallazgos como la insuficiencia mitral significativa, que va a tener un peor pronóstico en los pacientes a largo plazo. También está el desarrollo de la insuficiencia cardíaca tras el infarto de miocardio, que se relaciona más con un mayor riesgo a muerte súbita cardíaca, y de la misma forma ocurre con el infarto recurrente y el cerebro. Siguiente, por favor. La agente isquémico residual y la fracción de tiene mayor riesgo a mortalidad a los 6 meses. En cuanto a la valoración de la isquemia miocárdica, tenemos que tomar en consideración que la supervivencia se va a relacionar con la cantidad de miocardio necrosado o expuesto a riesgo de necrosis. Y por último, la valoración de ST, los pacientes presentan mayor riesgo de muerte súbita cardíaca inducida por arritmias ventriculares graves en los primeros 1 o 2 años tras el episodio. Siguiente, por favor. De ahí tenemos las escalas que se utilizan para la estratificación de riesgo. Tenemos que se han desarrollado múltiples escalas para la estratificación, pero las principales son el TIMI, el GRACE y el CANDILAC. En cuanto al TIMI, estos van a evaluar la mortalidad a los 30 días y además de eso la CANDILAC también evalúa al año, mientras que la GRACE evalúa la muerte intrahospitalaria y la probabilidad de muerte a los... Siguiente diapositiva. En la prevención secundaria del infarto agudo de miocardio tenemos como principal punto a la rehabilitación cardíaca. Esta se basa en el ejercicio y se plantea conseguir el aumento de la capacidad funcional, minimizar la discapacidad, mejorar la calidad de vida y modificar los factores de riesgo.
deben de evaluar al paciente. La vigilancia médica continua también tiene que estar como componente en la rehabilitación cardíaca, el abandono del tabaco, el asesoramiento nutricional, el tratamiento de la hipertensión, de la hiperlipidemia y de la diabetes mellitus. En cuanto a la farmacología, tenemos que hay fármacos que que están recomendados, mientras que hay otros que no están recomendados porque hay un mayor riesgo a desarrollar otro episodio de infarto. En cuanto a los fármacos antiagregantes y a los anticoagulantes, tenemos que estos aquí tienen un efecto favorable, puesto que en el caso y además de eso, en los antiagregantes, tenemos que se debe de administrar a todos los pacientes que han sufrido de un infarto de miocardio con elevación de ST ácido acetilsalicílico de 75 a 300 miligramos diarios en ausencia de alergia al fármaco. Y en caso de existir alergia, se debe de tratar con clopidogrel a 75 miligramos una vez al día. En cuanto a los beta bloqueantes adrenérgicos, estos también reducen la mortalidad a largo plazo. Por último, están los antagonistas de calcio y los AINES, que no son recomendados en la prevención secundaria, puesto que en el caso de AINES, por ejemplo, estos van a favorecer el estado protrombótico y también se asocian a un aumento de riesgo de episodios aterotrombóticos. Siguiente, por favor. Para terminar, tenemos que hablar sobre la actividad física del paciente después del episodio. Tenemos que inicialmente la actividad física del paciente después del alta debe consistir en caminatas en casa, evitando ejercicios isométricos como el levantamiento, y después se debe ir debe ir incrementando la actividad física. Pero en general se recomienda que el paciente debe realizar 30 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada por lo menos 5 veces por semana. Siguiente diapositiva. Eso sería todo. Muchas gracias. Bastante bien, señorita, bastante bien recogidas las cosas. De verdad que lo resumió muy bonito, bastante didáctica la forma como lo presentó. Felicitaciones, señorita. Pues, importante, jóvenes, que ustedes revisen de forma independiente cada uno de los temas que se están mencionando, porque pues todos estos tienen importancia muy grande a la hora de desarrollar todo. Ustedes tienen una ventaja, que son poquitos, ¿ya? Y esa ventaja va a permitirles que ahorita concluyamos el encuentro de hoy, el último grupo que tiene que exponer, que es el tema 5, que es síndrome coronario agudo sin elevación del ST, lo hará la siguiente semana. Y pues el tema 6 y un resumen, una sistematización de lo que hemos visto en todos los temas, pues les haremos de mi parte. Pues ustedes tienen esa ventaja, pues que como son pocos y ya se acaban de exponer todos, pues vamos a darles desde mi perspectiva algunas consideraciones finales para que pues organicen un poco el contenido, porque pues hasta ahora ustedes les llega un paciente infartado y no saben qué hacer. Con lo que les han hablado sus compañeros les han dado cosas importantes, cómo estratificar el riesgo, cómo hacer alguna cosa, pero realmente pues les llega el infartado y pues hasta ahora no he visto que en medio de ninguna de las exposiciones les digan, ¿sabe qué? Hacen esto. Supongo que en parte el compañero que debía exponer que no pudo hacerlo, pues les da un poco de los elementos que estoy pidiendo y que pues no se pudieron dar. Pero pues eso es importante. Ir a la parte práctica también de qué hacer frente a un paciente que está con síndrome coronario agudo, si es con elevación del ST, qué hacer, si es sin elevación del ST, qué hacer, cómo hacerlo, pues eso lo vamos a ver un poquito al terminar todo el ciclo de exposiciones de ustedes, ¿ok? ¿Dudas o inquietudes que tengan en relación con esto, joven? Preguntas, señorita Ewes, usted que es la vocera oficial de sus compañeros. No, doctor. Todo bien, todo claro. Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a finalizar aquí el encuentro. Gracias a los que se ajustaron al tiempo, a los que no tenganlo en cuenta para un segundo momento que van a tener para poder mejorar ese aspecto en el parcial que viene, pues van a estar exponiendo toda la vida y pues así estén ustedes en el congreso más importante, sean la persona más famosa del mundo, siempre les van a dar un tiempo previamente asignado o establecido para que ustedes presenten su tema. Y una de las habilidades que deben empezar a desarrollar es ajustarse a esos tiempos, ¿ya? Porque si no, pues la logística de todo el proceso en el que ustedes se encuentren, sea un congreso, sea un taller, un seminario, en este caso una clase, pues se altera si ustedes no se ajustan a ese tiempo asignado, ¿no? Y pues
Esa es una habilidad que tienen que aprender a hacerla. Siempre les digo, escúchense ustedes mismos antes de presentar el tema para que pues no tengan esta dificultad, que realmente pues es algo muy sencillo. Y otra cosa, otra estrategia que pueden utilizar, que por lo menos a mí también me funcionaba mucho cuando empezaba a hablar, empezaba a exponer o presentar temas, es trabajar con un cronómetro enfrente. Pues al final ustedes puede que en medio de lo que están hablando se apasionen mucho con lo que están diciendo y pues se extiendan sin darse cuenta. Y eso pasa, es normal, pero para eso ustedes deben buscar la estrategia para que pues ustedes pongan una alarma un minuto antes de finalizar su tiempo, para que puedan concretar ideas finales y pues de esta manera pues no sean sorprendidos de una forma, o sea, no sean sorprendidos con algo que pudo haberse evitado si hubieran tomado las medidas apropiadas para que no pase. ¿Ok? Entonces, si no queda ninguna otra duda, señorita Ewes, nos despedimos, nos vemos el día sábado en el encuentro de EKG, esperemos que esta vez sí podamos desarrollar EKG, pero pues como voy viendo las cosas, tal vez tendremos que utilizar parte del tiempo en hablar de cardiopatía isquémica, porque ya estamos de cara al examen y pues este tema probablemente no tengan evaluación y pues eso les va a afectar un poquito a la hora de ir preparados para el examen, ¿no? Entonces, pues sí va a ser algo. Bien, así que pues nada, aprovechen su semana, estamos ya terminando noviembre, viene diciembre, un mes cargado de muchas cosas, de muchas actividades extracurriculares y pues no se dejen envolver por la magia navideña porque pues esa magia los puede no hacer pasar tan bien el semestre, ¿no? Entonces, pues tengan en cuenta que los estudios no se congelan, aunque ustedes tengan un periodo de descanso oficial por la universidad, pues no es que los contenidos se quedan ahí estáticos, ustedes traten de aprovechar ese tiempo que les dan de reposo para intercalarlo con estudio, porque pues lo que se viene en el segundo parcial es, en cambio, si bien no son temas tan extensos, son más variados. Y a veces cuando tenemos variedad de temas resulta más complejo que cuando tenemos un tema largo, porque estamos hablando de cosas diferentes en un mismo espacio de tiempo. Entonces, pues si ustedes son hábiles, empiecen a meterle un poquito adelantando ciertas cosas. La guía está muy clara de lo que deben leer para que pues no les sorprenda. ¿Ya? Reitero, ustedes tienen la ventaja de que es el grupo más pequeñito. Por lo tanto, con ustedes el cubrir las exposiciones es muy sencillo. El tema de organizarlo cuando hagamos talleres va a ser más sencillo todavía. Entonces, pues traten de explotar esa ventaja, que no tienen otros grupos en los que son por arriba de 40. Entonces, pues nada, sean muy hábiles, sean muy inteligentes, muy juiciosos y pues nada, nos estamos viendo el día sábado. Ahorita Villacrés creo que iba a decir algo. No, doctor. Ok, me salió aquí como que iba a hablar. Muy bien, vamos a cerrar el vídeo, el que diga la parte de la grabación para que les quede a ustedes. Y pues nada, nos vemos el día sábado. Tengan excelente semana, jóvenes. Cierren muy bien noviembre, que comiencen con mucha energía diciembre. Nos vemos el día sábado. Chau. Listo, doctor, gracias. Pase bien. Listo, doctor, gracias. Hasta luego, doctor.